Adhesivos, aislantes y concretos poliméricos. Los materiales adhesivos son unos materiales capaces de unir dos sustratos mediante mecanismos de adhesión. En este caso, son desarrollados dentro del adhesivo con el sustrato o sustratos que quiero unir. Normalmente estos mecanismos son de cohesión. Cuando nos referimos a adhesivos, normalmente estamos hablando de compuestos poliméricos en estado líquido que se aplican a una superficie y después de cierto tiempo se van a secar mediante curado o endurecimiento y van a quedar en estado totalmente sólido. Estos polímeros sirven para unir diferentes tipos de materiales. Pueden ser polímeros, metales, cerámicos, compuestos o combinaciones de todos los anteriores. Antes de entender cómo funcionan los adhesivos, hay que definir un concepto que es el sustrato. El sustrato es el material que yo quiero unir. Pueden ser sustratos de metales, cerámicos, etc. Luego de que tengamos esto, vamos a utilizar el adhesivo. Entonces, tengo mi sustrato, llamémoslo 1, tengo otro sustrato, llamémoslo 2, y el adhesivo va a ser el encargado de unir ambas piezas. La adhesión se da entre el sustrato y el adhesivo y la cohesión es la unión del mismo adhesivo. Cuando hablamos de sustratos y adhesivos, principalmente vamos a tener enlaces covalentes y fuerzas intermoleculares. Entonces en este esquema podemos ver que la adhesión es la unión del sustrato al adhesivo y la cohesión es la unión del mismo adhesivo para no separarse. ¿Sí? Aplicaciones: industria automotriz, industria aeroespacial, aparatos domésticos, electrónicos, construcción, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Se usan en vehículos, etc. Se distinguen, aparte de los adhesivos, algo que llamamos selladores, ¿sí? Y es un material que sirve para unir dos piezas y formar estanquidad. Esto es muy común, por ejemplo, en las tuberías de PVC, que aplicamos un líquido que, aparte de adherir, va a sellar los dos tubos o las dos uniones de PVC para que el agua no se filtre. Funciona muy similar al adhesivo. ¿Qué ventajas tiene utilizar estos materiales? Podemos unir diferentes sustratos, geometrías, tamaños, lo que sea. Se pueden eliminar problemas de corrosión. No vamos a dañar el sustrato comparado con un proceso como la soldadura. Son muy flexibles, son fáciles de aplicar. Si se hacen bien, son estéticamente muy atractivas. No quedan efectos visuales muy grandes. Reduce el peso y emisión, ya que como es una aplicación rápida y no tenemos que soldar, por ejemplo, o hacer otras cosas, queda un poco más ligera. Tiene buena resistencia al impacto. Es una distribución homogénea si se aplica bien el adhesivo. No daña el material si se aplica bien. Disminuye el ruido, las vibraciones. Puede funcionar, aparte de unir, sellar totalmente. Esto sirve mucho contra la corrosión o fugas de agua similares. Y también se usa mucho en la parte de electrónica, porque aparte de pegar, sirve como una aislante. Desventajas: hay que preparar la superficie, requiere tiempos de curado, o sea que se seque bien, dificultad de desmontaje. Una vez
adicionado, aplicado y se secó, ya es más difícil retirarlo. Tiene cierta resistencia mecánica y depende mucho de la temperatura del polímero. No hay maneras de comprobar si quedó bien o no con ensayos no destructivos, son muy poquitos o casi nulos. Y como todo buen polímero, tiende a degradarse con los mismos efectos, con el medio ambiente, con la temperatura, entre otros. Dentro de los mecanismos de adhesión, recuerden, los mecanismos que se unen el sustrato con el adhesivo encontramos varios. El primero de todos, mecánico. Se hace una porosidad en el sustrato, es un sustrato rugoso, y el adhesivo va a penetrar dentro del sustrato. ¿Sí? El otro, físico-químico, y es que el sustrato es compatible y los enlaces químicos van a interaccionar dentro del sustrato con el adhesivo. Aquí tenemos un ejemplo de uno mecánico, miren que hay una rugosidad y por acá se va a pegar el adhesivo, y en el sustrato físico-químico la superficie puede ser plana, pero va a haber una interacción que es esta línea roja, donde va a haber un enlace químico tanto en el sustrato como en el adhesivo. Las propiedades respecto a su aplicación van a tener cierta viscosidad, van a necesitar un tiempo de aplicación hasta que se vuelvan duras o curen, el tiempo de curado hasta que el material alcance sus propiedades óptimas. También tienen respecto a su comportamiento, van a ser tenaces, van a permitir la adhesión y van a ser duraderos. Tipos de adhesivos hay, según su comportamiento, hay rígidos, hay elastoméricos, hay tenaces y hay espumas. Entonces, los rígidos van a tener estructuras semicristalinas y elásticas y tienen mucha resistencia y se deforman poco. Los elastómeros flexibles tienen principalmente función como sellantes, las siliconas. Los tenaces van a servir para amortiguar, principalmente los acrílicos. Y las espumas son agentes que incorporan unas sustancias que permiten aireación, en este caso los poliuretanos. ¿Qué más tipos de adhesivos tenemos según su origen? Naturales y sintéticos. Los naturales, el colbón. Sintéticos, todos los polímeros antes mencionados. Por su naturaleza, orgánicos, inorgánicos o mixtos. Entre los orgánicos, los que sean a base de elastómeros y plásticos, inorgánicos a base de silicona, recuerden que la silicona es basado en sílice, y mixtos, cementos de cola y yesos de cola. ¿Listo? Por su mecanismo de formación, prepolimerizados, que se tiene un polímero antes de la aplicación termoplástico y se le adiciona un catalizador para que acelere el proceso de polimerización. Y reactivos se polimerizan una vez lo mezclemos. Estos son normalmente compuestos A y B. ¿Listo? ¿Qué más adhesivos tenemos? Por su mecanismo de formación. Adhesivos químicamente reactivos, por evaporación, por fusión por calor, adhesivos sensibles a la presión, adhesivos conductores. Dentro de estos, empecemos con los químicamente reactivos. Son sistemas de un solo componente, una sola resina polimérica, que se cura por la exposición al calor normalmente, aunque puede ser también en la humedad. ¿Listo? En estos tenemos poliuretanos y epóxicos en general. Por evaporación, tenemos el material en un solvente, recuerden, en un líquido orgánico o en agua, y cuando éste se empieza a evaporar, el polímero se empieza a secar. Aquí tenemos los elastómeros, los vinilos y los acrilos. Por fusión de calor, cuando aplicamos el material, puede ser termoplásticos o elastómeros termoplásticos, al enfriarse, ¿cierto?, van a empezar a unirse los materiales. Pero esto, antes de que se enfríen, hay que calentarlos un poco para que queden medianamente líquidos, se aplican y se dejan secar. Otra vez enfriándose.
Adhesivos con presión. Cuando juntamos los dos materiales y les hacemos presión, ese va a generar un proceso que aparte va a solidificar y el enfriamiento va a acabar de ayudar a esa solidificación. Adicional a esto tenemos adhesivos conductores, que simplemente es el adhesivo y tiene un relleno de materiales conductores como el cobre, el aluminio y la plata. Son muy útiles en toda la parte electrónica y eléctrica. Aquí tenemos un ejemplo de una adhesión, dos pedazos cerámicos y se une con un polímero. Se puede doblar tranquilamente en estructuras de hogar, ¿cierto? Los aislantes. ¿Cuál es la función de los aislantes? En sí los mecanismos de unión son muy similares entre ellos. ¿Qué es lo que cambia? Que aparte de que se están uniendo, van a impedir cierta propiedad que entre. Por ejemplo, aislantes acústicos impiden que pase el sonido o mitigan el sonido. Aislantes térmicos hacen lo mismo, mitigan el calor. Entonces estos materiales funcionan de una manera similar, pero van a tener principalmente un comportamiento aislante. Tipos de aislantes térmicos, por ejemplo, los minerales, que se hacen principalmente de fibra de vidrio, lana de roca, entre otros. Aislantes orgánicos, el corcho, la madera, y compuestos, laminados, entre otros. En este caso la madera regula muy bien la temperatura de un hogar. Cuando hace mucho calor afuera, la casa es agradable y si hace mucho frío, igual. La madera condiciona la temperatura ambiente de un interior. Que hay algunos ejemplos de un aislante. En este caso un aislante térmico, miren que recubren los ladrillos o pueden estar en el interior. En este caso serían un techo. Hay muchas maneras de aplicar los aislantes. Concretos poliméricos. Los concretos poliméricos son una mezcla de polímeros con diferentes agregados, arena, grava, mala resina. Esto se utiliza para obtener unas propiedades similares al concreto convencional, son una alternativa, pero se necesitan en una velocidad mucho más rápida, 2 horas de secado, en relación a los 28 días que necesita el concreto en sus condiciones iniciales. Se usa para fabricar piezas pequeñas o para la reparación de estructuras o reparaciones pequeñas, ¿sí? Es un material compuesto, vamos a ver más adelante que son materiales compuestos, pero la idea es mezclar todo esto y obtener unas propiedades mecánicas muy buenas y se pueden agregar desde grava, arena, fibra de vidrio, entre otros. Podemos adicionar un montón de cosas y eso va a aumentar la dureza de una manera muy alta. ¿Por qué se utilizan? Porque son de bajo costo comparado con otros materiales y dependiendo de los agregados que adicionemos tenemos ciertas propiedades. Podemos tener inclusive mármol. Entonces existen cocinas que parecen mármol pero no lo son. Es un poco de mármol y un montón de resina y da la apariencia de un mármol. ¿Listo? Podemos usar aparte de eso fibras orgánicas para darle mucha más dureza al material. Entonces tenemos el policarbonato como parte de los concretos poliméricos. Se usa en construcción y reparación de estructuras, en pavimentos, en tuberías, en paneles decorativos. Aquí vemos algunos ejemplos. Tapas de desagües. Estas tapas sabemos que si fueran de acero muchas veces se las roban, inclusive las que manejan todos los circuitos eléctricos de las casas, los famosos contadores, se pueden reemplazar con esto, ya que no tienen tanto valor porque no se pueden reciclar ni volver a refundir y son igual de duraderas o hasta más. ¿Listo? Más piezas de concreto
polimérico, contadores de agua, de luz, pluviales, etc. La idea de estos concretos, aparte de reemplazar piezas que pueden ser sustraídas, es utilizarlas para impermeabilizar. Los polímeros, como son impermeables al agua, se usan como una capa final para proteger de la permeabilidad del agua, o sea, hace que los materiales no sufran corrosión o degradación. Y con esto terminamos la parte 4 de polímeros.